San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Si lo tienen, voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37 leídos. Yo antes de ser misionero, cuando aún estaba en la misión, en nuestra iglesia en Corea del Sur, yo pertenecía a la iglesia de ciudad de Busan. Busan es la segunda ciudad más importante en Corea del Sur. Ahí yo recibí formación en mis primeros tiempos, luego de haberme recibido la salvación, y pasaba muy contento y muy agradecido. Muy pronto yo fui nombrado como maestro de la escuela dominical en la iglesia. Había diferentes grupos, agrupaciones para abarcar a diferentes edades de las personas con evangelios. La escuela dominical en nuestra iglesia se refiere a una escuela para niños de kinder y niños de escuela, ¿no? Primarias. Y yo llegué a ser al principio como un asistente, más adelante maestro del 4º grado de los niños. Y cada jueves en la noche nosotros teníamos costumbre de reunirnos, los maestros de escuela dominical, y recibíamos un entrenamiento muy especial para poder dirigir a los niños. Para poder dirigir a los niños se necesita un entrenamiento, porque los niños son diferentes que los adultos, que la duración, el tiempo de la duración que ellos puedan mantener bien atento, no como la de los adultos. Máximo 40 minutos, ellos no pueden mantener bien atentos. Además, por el nivel de la ciencia, por el nivel del entendimiento, del lenguaje de niños, la enseñanza totalmente debe ser medida a la estatura de ellos. Por eso era necesario entrenamientos, pero entre diferentes entrenamientos, uno es la mímica. La mímica es como cantos espirituales, himnos espirituales, infantiles,
ya que los niños solamente cantando no se puede prestar su mayor atención, con el movimiento, es mímica, entonces medio casi bailando, ¿no? Entonces los niños cantan. Entonces, para poder enseñar mímica a los niños, los mismos maestros, si no están entrenados, ¿de quién podrían aprender ellos? Pues los maestros, ignorando su edad, su formación, tiene que convertirse como uno de ellos. Entonces, se necesita entrenamiento. A veces nuestro orgullo, también nuestro ego nos impide ser como niños. Pero muy adentro de nosotros todos aún conservamos lo de niños, pero a veces nos es difícil serlos. Pues primeramente recibíamos el entrenamiento de doblar las rodillas, porque hay ritmo. Con el ritmo tiene que enseñar mímicas. Entonces es muy importante saber doblar las rodillas conforme a ritmos y también cintura moverse. Entonces al principio por el orgullo, por el ego no queríamos, entonces había castigos, ya que todos estaban decididos para ser maestro de niños, ninguno forzado estaban allí, por eso gozosamente recibía la disciplina. Cuando no hace muy bien, a maestro fulano, maestra mengana está castigado y castigada, ahí junto a la pared, mirando la pared con 2 manos levantadas, 5 minutos, pasaba vergüenza, entonces. Ay, otra vez le da una oportunidad más, es su turno. Otra vez inicie, tiene que hacerlo bien. Y también antes de predicar a niños, otros entrenamientos, imitar a los animales. Hora de imitación, porque en la prédica de niños nunca puede predicar como estoy predicando a los adultos, parado de pie, estático en lugar. Los niños así se pierde atención. Tiene que predicar supuestamente actuando, a veces cantando, como actor de ópera, ¿no? Entonces, predicando y cantando. Entonces, a veces por orgullo nosotros no queremos, para romper nuestro orgullo, en algún sentido, para ensuavizarnos. Entonces, hora de imitar los animales. Maestro fulano, maestra mengana, desde ahora, durante 5 minutos, imite al elefante. Entonces, tiene que ser un elefante. Entonces, ahora es un avestruz. Ay, Señor mío. A veces, ahora usted es un conejo. Ay, Señor mío. Así después de recalentarnos, ya todos se tiren su orgullo y su ego, todos ya son niños. Luego de ya preparar así parte corporal, mímica y también conducción, ya entramos al tema más importante, es la prédica. ¿Cómo predicar a los niños? Entonces nosotros siempre elegimos, hay un rol, que ese domingo, porque el culto infantil se organiza domingo en la mañana, porque los padres traen sus niños antes de iniciar el culto del adulto, por eso se llama escuela dominical. Domingo 8 de la mañana, la reunión de los maestros. Y que pasa una breve oración, una vez más repasar el rol ya programado hoy, a quien le toca la mímica, a quien le toca la conducción, a quien le toca predicar. Luego de terminar cada grupo por sus edades, algunos anuncios, unos 30 minutos, luego salimos, porque los mismos maestros deben invitar, no solo niños de la iglesia, niños de vecinos también. Salíamos afuera cantando con los niños de iglesia, a veces bailando en la calle. Entonces, niños, entonces, vengan. Entonces, los padres, aunque no sean cristianos, algunos se animaban. Ay, yo puedo mandar a mis hijos, o yo puedo acompañar, como que no, adelante. Desde las 9 a las 9 inicia el culto. Entonces, estaba lleno de niños.
Entonces, y luego al terminar en una hora terminar todos, hasta comunión grupal, limpiar el salón, preparar el culto para los adultos. Eso era nuestra costumbre. Pero en la hora de entrenarnos para predicar a niños, primero vemos este domingo a quién maestro, a quién maestra le toca predicar, yo. Y qué parte de la Biblia, de qué tema quiere compartir. Yo, tal libros, tal capítulos. A ver, leemos juntos. Y sentamos juntos. Si una maestra quiere predicar sobre la prueba de Jesús por Satanás, leemos el texto todo junto en voz alta, rotativamente. Luego nos da unos 10 minutos de tiempo silencioso, leer cada maestro o maestra 10 veces el texto. Entonces, leemos 10 veces en silencio. Y después, ¿qué sigue? Cierren la Biblia, por favor. Cerramos la Biblia. Todo lo que ustedes han memorizado, han percibido, primero cuéntanos el argumento del conjunto. Porque no puede memorizar o no puede percibir el argumento del conjunto, compartir es importante, imposible. Primero tiene, aunque no pueda memorizar, pero tiene que percibir bien el argumento, ¿no? El argumento del conjunto. Entonces, a ver, cuéntalo. Ese texto de qué está hablando. Nada espiritual, sino algo literal. ¿Cómo ha percibido? Si no sabe exponer correctamente, pasaba la vergüenza. Otra vez, maestro fulano, maestra mengana, ahí parado con 2 manos levantadas. Ay, Señor mío. Entonces, durante 10 minutos, con toda nuestra atención, leemos 10 veces. Luego, exponemos cómo nosotros pudimos percibir, o sea, el resumen del texto. Todo correctamente si cuenta, y luego, ¿qué mensaje este texto quiere transmitir a nosotros? Compartir. Luego, en el cuarto lugar, este mensaje transmitido, ¿cómo se aplica hoy en día para uno mismo? Entonces, ustedes estos puntos deben memorizar bien, nos enseñabas. Primero, leer atentamente el texto. En el segundo lugar, percibir, casi memorizar el argumento del conjunto. En el tercer lugar, ¿qué mensaje este texto quiere transmitir a nosotros? En el cuarto lugar, ¿cómo se aplica hoy en día para uno mismo? Luego puede predicar a niños, pero ni siquiera yo percibo muy bien el texto, percibo muy bien el argumento del conjunto, no puedo predicar. Luego de percibir bien el argumento del conjunto, tiene cabida en su mente, en corazón, para pensar y meditar qué mensaje espiritual quiere transmitirnos. Luego, después de percibir el mensaje tratados, se puede aplicar para mí. Porque cada día yo vivo en diferentes condiciones. Cada día mi condición es diferente. Por eso, aunque es el mismo texto, el mensaje espiritual es uno solo mismo, pero al momento de aplicar a uno mismo, a mí mismo, a quien se encuentra cada día en diferente condición, se aplica de diferente manera. Por eso cada quien, cuando se lo aplica, para cada quien se llega en diferente sentido, porque tiene que ver con su estado emocional, espiritual de cada día. Por eso nosotros sobre un texto, cuando compartimos, 1000 veces podemos repetir, porque a cada quien se llega de diferentes sentidos, aunque los sentidos espirituales fundamentales no se cambian,
pero al momento de aplicarse para sí mismo, depende de su estado emocional y espiritual cada día, en qué circunstancias se encuentra, se llega diferente. Por eso diferentes predicadores, diferentes y ponentes, con un solo texto, de 1000 maneras puede predicar, porque cada día allí trabaja el Espíritu Santo. Entonces este entrenamiento a mí me ayudó en gran manera para mi formación. No solamente con mi carácter de persona, como maestro de escuela dominical, sino para mi ser como un cristiano, como un hijo de Dios. A mí me ayudó muy bien porque a mí me preparó una base, cómo yo debo leer la Biblia. Pues primero, si yo no percibo bien el argumento del conjunto, tratar de entender el mensaje tratados y aplicar a mi vida, imposible, porque literalmente ni yo percibo el argumento del conjunto. Entonces, malinterpreta muy a menudo algunos hermanos, hermanas, me hacen preguntas bíblicas. Rápido me doy cuenta, el problema no es solo espiritual, que muchas veces hermanos, hermanas, se nota que les faltan letras, les faltan estudios, no tienen costumbre de leer. Pues por más que lee, ni el argumento del conjunto percibe bien. Solamente ve algún párrafo, algún versículo, pero nunca piensa la conexión, la interacción con el contexto. ¿Y qué pasa? Interpreta según su manera, se desvía del propósito de la Biblia. Entonces rápido me doy cuenta. No solo el problema es lo espiritual, aún es inmaduro, sino le falta el estudio. A esta persona le falta práctica de lectura. Por eso yo recomiendo bastante a los hermanos que están en el camino del Señor, tener práctica de la lectura. Es importante hábito para el desarrollo del intelecto. Porque a través de la lectura nosotros podemos enriquecernos con la ciencia, con el conocimiento y con la experiencia ajena. La vida que yo nunca viví, pero ellos vivieron. Entonces, a base de su experiencia, a base de su conocimiento, su ciencia, redacta una novela o un artículo. Entonces, a mí me ofrece una oportunidad para poder coparticipar en la experiencia ajena, en la ciencia, el conocimiento ajeno. Esa persona pensó desde este tema, pero nunca a mí me interesó este tema, pero qué interesante. ¿Y qué pasa? Me estoy enriqueciendo intelectualmente, culturalmente. Esta costumbre es importantísima para la vida de fe, ayuda, favorece para la lectura bíblica. Porque la gente que tiene esta costumbre, cuando lee la Biblia, a él le facilita mucho más. Le facilita para percibir el argumento del conjunto, luego al escuchar un poco de guía, el mensaje que la Biblia trata de transmitirnos. Luego al escuchar al expositor, rápido se puede aplicar para uno mismo. Luego le cae un mensaje. Es una grandísima enseñanza para mí. Entonces, ¿qué pasa? En su vida trae bendiciones. Pero persona que no tiene práctica de la lectura, alguna persona fuera de su propia voluntad no pudo tener la oportunidad de tener bastante estudio, pero hay la manera de recompensar por el oído. No ha tenido oportunidad, no es su culpa, por la economía, por la situación de la familia, no ha tenido buena condición para poder estudiar,
Pero en la vida sí hubiera aprendido la importancia del prestar el oído. El libro del Proverbios es el libro de sabiduría, pero cuando nosotros leemos el libro del Proverbios de la Biblia, de la forma repetida habla sobre la necedad, la insensatez del hombre, pero podemos ver un punto común tratado como la característica de persona insensata y necia. No se presta su oído a otra persona, solo quiere protagonizar, solo quiere hablar. Es una de principales características de gente insensata, necia, que la Biblia trata. Con tales personas no trate de hablar, la Biblia recomienda, porque solo se enfada, se enfurece, te ofende, porque nunca te escucha, dice. Pero muy a menudo digo, oiga, preste el oído. Antes de hablar, oiga, por favor. Muy a menudo acérquese a la mesa del diálogo. Tome asientos con tus seres queridos, o aunque no sean tan queridos, pero todos los cercanos, sentarse, preste el oído a ellos, por favor. No hable, sino oiga. Después de oírlo bastante, luego puede hablar lo que quiere decir, pero antes de oír ni puede hablar, porque sin oír, cuando habla pura tontería, cosa necia estará hablando. Primero, oírlo para criticar. Hasta criticar, si no sabe oír, no tiene derecho de criticar. Si no sabe oír, ni sabe de qué trata, de qué está hablando, ¿cómo puede criticar? Algo en que soy un ignorante, ¿cómo yo puedo criticar? Algo que yo no sé, no tengo nada de conocimiento, ¿cómo puedo criticar? Y soy simplemente un orgulloso ignorante nada más. Hasta poder criticar, tiene que prestar el oído. Bueno, pues en la vida tener el hábito de la lectura es importantísima, pero desgraciadamente no por su culpa, sino y por la condición de familia, de infancia, si no pudo acercarse a las lecturas, a lo largo de vida aprender la importancia de prestar el oído. Cuando se presta el oído, mucha cosa puede aprender. Cuando se presta el oído. Cuando usted no sabe, en vez de aferrarse a la frustración, un poquito de humildad, preguntar. Siempre hay quien me pueda ayudar. Para mí, preguntar a mí no me cuesta el trabajo. Yo soy una persona fácil de preguntar. Yo pregunto cuando no entiendo bien, cuando no conozco algo, señor, señora, lo siento, con permiso, ¿me puede ayudar un poco? ¿A qué? Es que yo lo entiendo muy bien, esto porque es así, y tal lugar donde se encuentra, siempre hay quien me enseña muy bien. Y regresando al tema, para poder entender bien la Biblia, se necesitan unas cuantas condiciones. En el primer lugar, primero percibir bien el argumento del conjunto. En el segundo lugar, entender qué mensaje este texto trata de transmitir a nosotros. En el tercer lugar, el significado espiritual del mensaje. Luego, en el último lugar, saber aplicarlo para uno mismo que vive hoy en día. Y para mí este mensaje, ¿qué significa? Este mensaje para mí, ¿qué sentido tiene? ¿Qué orientación me da? A base de estas condiciones, mencionadas condiciones,
Si leemos hoy San Lucas capítulo 10 del versículo 25, la parábola, de diferente forma llamamos del buen samaritano o la parábola del hombre asaltado. Bueno, de toda manera, una sola misma parábola nosotros podemos entender. Primero, contextualmente, esta parábola, ¿cómo inició? Porque un intérprete de la ley se levantó preguntando a Jesús, pero el propósito para probarle. Nunca ha sido esta persona un sediento espiritual que realmente busca el camino a la vida eterna. Su intención no ha sido sincera. Su intención no ha sido pura, sino él es altanero. El propósito para probar a Jesús con cierto desprecio a Jesucristo. Maestro, el hombre haciendo qué cosa puede heredar la vida eterna. Hoy en día, muchos predicadores de la línea católica, evangélica, etc., tradicionalmente se interpreta esta parábola, el grano, o sea, el mensaje principal, nosotros ser como buen samaritano, comportarnos como buen samaritano. Pero nosotros tenemos que retomarlo seriamente. Realmente el mensaje principal, el grano de esta parábola es ser un buen hombre, buena persona. Porque contextualmente inició esta parábola con una pregunta de un intérprete de la ley altanero. Su intención no ha sido pura ni sincera, sino para probar a Jesús con el menosprecio. El hombre haciendo qué cosa puede heredar la vida eterna. Si la conclusión fuera, bueno, tú seas como el buen samaritano de esta parábola, entonces obtendrá la vida eterna. Si fuera así, esta interpretación va contra los principios del Santo Evangelio de la Biblia. Porque uno de fundamental punto del Santo Evangelio, de la enseñanza básica, fundamental de la Biblia, el hombre no puede ser justificado delante de Dios por las obras. La pregunta fue, para obtener la vida eterna, ¿qué debo hacer? Si la interpretación fuera, si tú hicieras estos, obtendrás la vida eterna, entonces iría contra los principios de valores de la Biblia. Porque uno del punto principal de valores de la Biblia, del Evangelio, el hombre haciendo algo jamás puede ser justificado delante de Dios. Porque la Biblia fundamentalmente dice, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, equivalente de estar muerto. Si nosotros fuéramos muertos, ¿qué podremos hacer? ¿A quién decimos? ¿A qué estado nosotros decimos muerto? Sin vida, sin sentido, sin respiración. ¿Qué pasa? Sin alma. Entonces, llegó a ser como una cosa sin vida. Este cuerpo era del hombre, pero luego de haber partido su alma, llegó a ser como una cosa sin vida. Es un cadáver. Entonces, estar muerto, ¿qué significa? Nada puede hacer. Entonces, la condición básica que la Biblia nos enseña, nosotros nada
podemos hacer para heredar la vida eterna. Pero la conclusión de esta parábola fuera hacer algo, entonces obtendrá la vida eterna. Entonces ciertamente Cristo vino en vano. Entonces Él no es el único Salvador, sino un asistente o un ayudador, uno de muchos ayudadores. Nunca será llamado el único Redentor, el único Salvador. Por lo tanto, podemos concluir la manera tradicional que muchos enseñadores de la Biblia que solían enseñar. La conclusión de esta parábola, que nosotros seamos como buenos samaritanos, un error total. Por eso inicié diciendo las condiciones, las medidas ideales de la lectura. Primero tenemos que percibir bien el contexto de qué está tratando, cuál es su sentido, hacia dónde va. Si el mismo Jesucristo hubiera dicho, si tú te comportaras como el buen samaritano, obtendrás la vida eterna, entonces Él no es Cristo, Él no es Salvador. Por lo tanto, la interpretación tradicional, seamos como buen samaritano, entonces quiere decirme, siendo como buen samaritano podríamos obtener la vida eterna. Entonces esa persona realmente no tiene ni base para enseñar al público, porque no comprende los principios del Evangelio. Porque nuestra condición fundamental delante de Dios, somos pecadores delante de Dios. No hay quien no peque, no hay quien esté libre de pecar. Es nuestra naturaleza. Somos pecadores desde cuando nacimientos. Entonces, haciendo algo, no podremos ser justificados delante de Dios. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta y contextualmente la interpretación de esta parábola? El diálogo inició. Un intérprete es su profesión. Interpretar la ley, memorizar, enseñar a la gente la importancia de cumplir la ley. Ya que su profesión es el intérprete de la ley, su mentalidad es una mentalidad del legalista. Su mundo solo consiste en dos: hacer, no hacer. Esa es la formación psicológica de él. Él interpreta el mundo solo en dos conceptos: el hacer o no hacer. Por eso él preguntó a Jesucristo, el hombre haciendo, ¿qué cosa? Dijo, haciendo. ¿Qué cosa? Heredará la vida eterna. Jesús lo vio, en él hay la gran sabiduría de Dios, ya leyó su estilo de la persona, con qué propósito, para probarlo. Entonces él también, a él le contestó. Y contextualmente, en la Biblia, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito en la Biblia? En este caso, la Biblia es el Antiguo Testamento, la Torah. ¿Cómo está escrito? Y contextualmente, ¿cómo está escrito? Y tú, ¿cómo lees? ¿Puede pasar la cita bíblica, por favor? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, aquí dice, para probarle, no fue la intención sincera y pura, sino para probarle con el menosprecio. Aquí podemos ver la mente de esta persona. ¿Qué clase de mentalidad posee? Haciendo. Una persona, si realmente estuviera entendida de que haciendo algo, si la vida eterna consiste en hacer algo, creo que yo estoy fuera. Yo ya he intentado en mi vida el ser buen hombre, buena persona. Hubo un tiempo de la ignorancia, yo me creía que yo era capaz, pero finalmente a lo largo, la misma vida me enseñó. No puedo, yo no puedo.
Si fuera una persona que perfectamente entendiera de su condición natural que posee, ni siquiera le hubiera preguntado de esta manera: el hombre haciendo qué cosa heredará la vida eterna, sino que él hubiera dicho de otra manera: Señor, ten misericordia de mí. Pero su palabra fue: el hombre haciendo qué cosa. En sí se ve el orgullo, la hipocresía de esta persona. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Acaso la inteligencia de Jesucristo es bajo que el nivel que yo tengo? No se puede comparar. Simplemente al escuchar. ¿Qué pasa? Una de mi ocupación, atender a gente que sacaron la cita conmigo de la atención. No sé hasta ahora cuántas personas yo atendí. Nunca conté en número, pero muchas personas. ¿Sabe qué pasa una persona que toda la vida pasa atendiendo a gente? Sin querer, en algún sentido llega a ser casi psicólogo. Porque miles de casos se está tratando atendiendo. Yo, y por mi experiencia, simple al leer, simplemente esa expresión, haciendo qué cosa, me da a entender: eres un altanero. Altanero, porque el altanero tiene una forma, su propio estilo de hablar y comportarse. Solo uno no se da cuenta, pero otro se da cuenta. Este es un altanero. Su forma de hablar y caminar se ve altanero. Su manera de tomar decisión se ve, es un altanero muy ignorante. Si no hubiera sido altanero, ni siquiera le hubiera preguntado así. El hombre haciendo qué cosa heredará la vida eterna. Siguiente. Él le dijo a Jesús con mucha compasión, siendo el Creador, a una criatura ante su vista en realidad menos que un microbio. ¿Haciendo qué cosa yo puede heredar tu reino? Yo fuera Jesucristo, lo aplastarías como una mosca entonces. Pero con mucha tolerancia, que está escrito en la ley. Mire, la respuesta de Jesucristo es una pregunta. En realidad, dos preguntas. Dos preguntas es la respuesta. ¿Qué está escrito en la ley? Literalmente. Luego la segunda, ¿cómo lees? ¿Cómo tú lo interpretas? ¿Cómo tú lo entiendes? Entonces, algo personal. Literalmente, ¿qué dice? ¿Y tú cómo lo interpretas? Siguiente. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo simplemente el hecho de leer ya me canso. Con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi vida. De esta manera a nadie yo puedo amar. Aunque amo a mis seres queridos, especialmente mis hijos, mis nietos, de esta manera yo no soy digno de poder decir lo que soy capaz de amar de esta manera. Quisiera, pero no soy capaz. Porque mi naturaleza, la naturaleza humana, egocéntrica. Su ego a él le importa más. ¿Por qué a algunas personas que les sucede alguna tragedia, estrellarse un avión contra una isla que inhabitada, despoblada, no hay nadie, finalmente se termina matándose entre ellos, comiéndose de carne de sus amigos? Porque históricamente esto ha sucedido. La madre comerse de la carne de su propio hijo, usted diría: no, cosa inhumana, jamás yo haría. Esa es la vida humana, frecuentemente ha sucedido en la historia.
¿Ustedes creen que aquellas madres, aquellos padres que se comieron del cuerpo de sus hijos, eran gente de condiciones diferentes, gentes peores, gente menos que nosotros? ¿Creen así ustedes? No. Cuando nosotros entramos en una condición tan especial, podremos enfrentarnos con nuestra naturaleza. ¿Cuán somos egocéntricos? Finalmente, lo que ama con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su vida, su propio ego. Su propio sí mismo. Los humanistas dirán, yo no estoy de acuerdo. Bueno, tú has nacido en una familia rica donde no falta nada, pues te crees bueno. Pero cuando a ti te toca una condición totalmente opuesta, ahí tú te confrontarás con tu cara descarada, sin máscara. ¿Qué clase de bestia eres? ¿Qué clase de animal eres? Entonces, ¿qué pasa? Por eso Jesucristo le preguntó, literalmente, ¿cómo está escrito? ¿Y tú cómo lees? Pero esta persona trató de contestar a la primera pregunta, literalmente, ¿cómo está escrito? Pero podemos ver su capacidad muy inteligente, porque los 10 mandamientos resumió excelente. En vez de narrar los 10 mandamientos, el resumen de los 10 mandamientos, podemos ver gente bastante preparada, con bastante letra. Aquí respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, del primero al quinto. Desde el sexto al décimo, primero al quinto, hacia Dios, a tu Creador. Del sexto al décimo, hacia tu prójimo. ¿Cómo lo resumió los 10 mandamientos? Excelente. Y a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Sabe mi nivel? Entonces, siguiente. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Él respondió a la primera pregunta de Jesús, como está escrito. Pero no contestó a la segunda, ¿cómo tú lees? Bien has respondido. O sea, aunque Jesús no le dijo literalmente, bien, excelente, bien has respondido, haz esto. Si tú fueras capaz de hacerlos, amar a tu Dios, a tu prójimo, como a ti mismo, vivirás. Y serás perfecto, justo delante de Dios. Obtendrás la vida eterna. Siguiente. Ya él también sabe, no contestó a la segunda pregunta, ¿cómo lees? Entonces él aquí lo trata. Pero él queriendo justificarse a sí mismo. Primero se enalteció un poco. Ya ve, el maestro hasta a mí me reconoce. Yo he oído. Muchos desafiaron, pero todos salieron avergonzados. Pero mira, a mí me reconoció. ¡Qué orgulloso! Entonces, el queriendo justificarse a sí mismo es la respuesta de la segunda pregunta, ¿cómo tú lees? Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí una vez más podemos ver el nivel del orgullo de él. Porque ¿qué dijo? ¿Quién es mi prójimo? Nos da a entender a los lectores. En cuanto a amar a Dios con todo su ser, él lo cumplió. Ya graduó. Lo que a mí me falta, el amar a mi prójimo, su nivel de orgullo nosotros podemos ver. Entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Esto qué significa? En cuanto el amar a Dios, yo ya cumplí. Mentiroso. Queriendo justificarse, él dijo, ¿quién es mi prójimo?
Yo ya, en cuanto a amar a Dios, me gradué. Lo que a mí me falta, amar a mi prójimo, pero enséñame quién es mi prójimo. Siguiente. Y aquí podemos ver la misericordia de Jesús. Yo fuera Jesús, no hubiera tenido esta paciencia. Jesús tuvo gran paciencia de este hombre desviado. A veces una parábola mucho mejor que 1000 palabras. Porque una palabra bien justa a veces más sabia que miles de respuestas. Él empezó a responderle repitiendo una parábola, porque la parábola a veces nos ubica muy bien. Ayuda a ubicarnos donde me encuentro. Respondiendo Jesús dijo, un hombre, ya un anónimo, luego entenderá este anónimo hombre de quien Jesús se refirió. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Ya por qué dice descender? Jerusalén está ubicada a 750 metros del nivel del mar. Es un cerro. Jericó a 250 metros bajo del nivel del mar. Entonces, descenderse casi 1000 metros descenderse. Es un camino de la bajada. Y además, cuanto más se acerca al Jericó, entonces puede encontrar un valle de 2 peñascos. Entonces, ¿entre qué pasa? Un valle muy estrecho. Hay un lugar cerca de Jericó, ya que Jericó está más bajo que el nivel del mar. ¿Qué pasa? Hay bastante agua. Donde hay bastante agua, se forma vegetación. Jericó es considerado como un paraíso, porque Jericó etimológicamente significa ciudad de palmera. Hasta ahora, Jericó es ciudad de palmera. Desde lejos, cuando ve Jericó, se ve mucha palmera. Mientras tanto, que Jerusalén es un cerro. ¿Qué pasa? Una ciudad se llama ciudad de palmera. Cuanto más se acerca a Jericó, la bajada es más repentina. Hay una zona muy estrecha. Por eso la gente no quería vivir en Jerusalén. De Jerusalén a Jericó, como a 27 kilómetros, no tan lejos. A pie, gente antigua caminaba mucho diariamente. Entonces, a 27 kilómetros, luego de terminar su oficio, con su jornal, con su salario, se iba a Jericó porque ahí estaba residencia, su casa. Y quería vivir en una zona mejor. Pero por eso, en esa zona, antes de llegar a Jericó, una zona del camino estrecho, ambos lados se ve como un biombo de sitio peñascoso. Entonces, allí era supuestamente un camino muy estrecho, allí aparecían con frecuencia ladrones. Ahí estaban asaltantes, porque un sitio estratégico para ellos para asaltar. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cuando llegó a ese sitio, ¿qué pasa? Cayó en manos de ladrones. Aparecieron ladrones. Yo también tengo esa experiencia en Perú. Al regresarme de Pucallpa a la ciudad Tingo María, el único camino era un cerro del camino de Caracol. Al lado era realmente un barranco, no sé, de 700 metros, donde puede pasar un solo coche. Una noche, saliéndome de Pucallpa, al pasar esos sitios, el taxista quien me llevaba empezó a gritar, ¡asalto, asalto! Porque adelante en la oscuridad se veía un tronco caído atravesando el camino.
No hay calzada por donde para desviarlos, sino caernos. Asalto, asalto, no tiene que parar, no vamos a parar. Entonces, sujétense bien. Y atropellando el tronco, medio brincando pasamos. Pero detrás de nuestro taxi, el segundo taxi en que los misioneros temporales con 2 hermanas peruanas, uno de misionero temporal que estaba ahí era pastor Samuel Choi de Puerto Rico. Entonces decía el taxista de mi taxi, ay, mi compañero no debe pararse, no debe pararse, no debe pararse, es un asalto. Se paró. Desde arriba se bajaron un grupo de hombres encapuchados con escopetas. Señor mío, un momento de experiencia inolvidable. No podíamos retroceder. Avanzamos un poco más, encontramos una patrulla. Acudimos a auxilio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Atrás nuestros amigos están siendo asaltados. Bueno, nos vamos. No se iba por ahí, se fue a otro. Ahí yo conocí la verdadera, no voy a insultar. La policía peruana, en vez de irse ahí a otro rumbo, se fue. Y me explicaban, el taxista y algunos eran pastor, la policía no está bien armada. Estos asaltantes bien armados, ellos tampoco quieren arriesgarse. Por eso se fueron. Finalmente Dios nos ayudó. Eso ya no voy a explicar, sino voy a explicar muchos minutos. Entonces, milagrosamente se regresaron llorando. Entonces, Dios les ayudó. Seguramente en ese sitio se bajaron ladrones. No tenían por dónde escapar. Entonces, lo hirieron, lo despojaron, lo dejaron medio muerto, semidesnudos, sin nada de su pertenencia. Casi él quedó en un estado de coma, pero aún estaba consciente. Pero ni siquiera un dedo de su mano ya pudo moverlos, medio muerto. Es una condición absoluta. Nada puede hacerse para salvarse a sí mismo. Una condición medio muerta. Nada puede hacer para la salvación de su propia vida. Siguiente. Así inicia la parábola con una persona de condición supuestamente vegetal. Nada puede hacer para la salvación. Ya aparecen supuestamente 3 tipos de probables salvadores. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Sacerdote, quien enseña la ley, el cumplimiento de la ley, las ofrendas expiatorias. Sacerdote por aquel camino, seguramente su casa estaba en Jericó, y con su salario contento, voy a comprar un poco de carne, y voy a comprar algo para agradar a mi esposa, a mis hijos. Y viéndole, cuando llegó a ese sitio, famoso lugar, frecuentemente aparecen asaltantes. Viéndole un hombre asaltado, medio muerto, pasó de largo. Siguiente. Asimismo, un levita, como un asistente del sacerdote, hoy en día equivalente de un estudiante del seminario teológico que se prepara para ser un pastor, asistente de un pastor. Asimismo, el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Ya una pausa. 2 íconos del cumplimiento de la ley de Moisés. Cumple la ley de Moisés. La ley de Moisés, 2 íconos que representan la ley de Moisés. La ley de Moisés salva a la persona necesitada de la salvación. Viéndole, pasaron de largos. No pudieron ofrecer la salvación.
Ya, ¿cuál fue la causa por la cual el sacerdote, luego el levita, se escaparon? ¿Cuál fue la razón? No tuvieron letra, el conocimiento de ayudar al prójimo, sí la tenía. ¿Por qué se escaparon? Porque es la zona roja, en donde frecuentemente aparecen ladrones. Si aquí está un hombre asaltado, por aquí cerca estarán los asaltantes. Señor mío, no tengo tiempo de auxiliarlo, los van a aparecer. Ya podemos ver, no se pueden amar al prójimo como a sí mismo. Es una teoría. Pasaron de largo. Siguiente. Está. Pero un samaritano, ya aquí vemos una diferencia. Ya dos primeras personas, ¿de dónde aparecieron? De Jerusalén. Centro de culto, centro de adoración a Dios con la ley de Moisés. Entonces, son instructores, maestros, doctores de la ley de Moisés. Sirven para la teoría, pero no sirven para la práctica, para la salvación. Pero un samaritano es un medio judío, históricamente, pero ya los judíos no los consideran más paisanos, como paganos. Por lo tanto, un samaritano no puede provenir de Jerusalén, porque Jerusalén para los samaritanos no es un lugar que les da bienvenida, sino rechazo, los corre. Ya que él no puede venir de Jerusalén, que iba del camino, estaba del viaje, proveniente de un lugar distinto, no de Jerusalén. Vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Ya una pausa. Entre el samaritano, el judío, no se trata tradicionalmente. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 9. San Juan, capítulo 4, versículo 9, dice así: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya es la palabra de una samaritana de la misma época de Jesús. Eso es la cultura, el trasfondo de la tierra palestina. Entre un samaritano y un judío no se trata. ¿Por qué? El judío menosprecia al samaritano, señala que es pagano, les trata como gentil. Los samaritanos los señala altanero, hipócrita. Son, en algunos sentidos, enemigos. Entonces, un samaritano no vino de Jerusalén, sino estaba de viaje. Casualmente llegó allí, una zona roja y peligrosa. Desde lejos vio a un hombre, parece un hombre, está tirado en el suelo. ¿Qué le pasó? Y se acercó, y viéndole que estaba asaltado. ¿Puede proyectarlo, por favor? Pero un samaritano que iba del camino vino cerca de él. Ya según las citas anteriores, el sacerdote levita pasó de largo de él, y viéndole fue movido a misericordia. Ya un samaritano, quien es capaz de compadecerse, no es su prójimo, su enemigo. Porque este judío, si no hubiera sido asaltado, nunca a un samaritano dejaría que se acerque a él. Ni siquiera un diálogo lo permitirías, sino con altanería, con alteración, advertirlo: no te acerques a mí, no te acerques a mí,
para mí tú eres como un animal pagano. Para mí es una bestia. Son enemigos. Pero ¿qué pasa? Este samaritano tan distinto a la tradición de los samaritanos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Eso no es un caso común, es muy extraño. Siguiente. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Ya una pausa. Ya un viajero en la época de Jesucristo consigo se llevaba el vino. ¿Por qué? En aquel tiempo la tierra palestina es donde escasea el agua. No cualquier lugar se encuentra el pozo del agua. Entonces el vino, supuestamente como jugo de uva, lo usaba en el lugar del agua. El vino y se usaba para proteger a su piel porque el sol es muy fuerte, como una pomada en suavizar a la piel, proteger la piel que se reseca. Ya que ustedes, algunos que hayan nacido aquí en Ciudad de México, hayan crecido, no se sentirán. Pero los mexicanos que han venido de diferentes estados, en la Ciudad de México la piel se reseca. Yo también, por eso la piel se resecaba. Tengo que usar una pomada, si no me duele hasta sangra. Entonces, la tierra de Israel es así, muy seca, caliente. Entonces, el aceite del olivo usaba como una pomada para proteger la piel. Dos pertenencia importante para un viajero, porque no andaba con suficiente cantidad. Pero no dudó de usarlo para auxiliar a asaltados. El vino sirve como agua oxigenada para purificar la herida. El aceite sirve como una crema para proteger la herida que no se infecte rápido para poder cicatrizarse. Él no es un enfermero, no andaba con la venda. ¿De dónde consigue la venda para vendarlo? Aquí dice, echándole aceite vino, vendó sus heridas. ¿Con qué venda? No tenía venda. ¿Con qué? El borde de su capa, el borde de su manto rasgó. Y tuvo que vendar su propia ropa, hacer daño a su propia ropa. Entonces, rasgar una parte de su manto, su capa, para vendarlo, invirtió su vino, su aceite. No solo hasta ahí. Luego lo vio, aún veo muy grave. Si lo dejo así, le di el primer auxilio, pero va a morir. No se va a poder aguantar. Lo cabalgó a su cabalgadura. Si lo ha cabalgado a su cabalgadura, ¿el dónde se encuentra? En el piso, a pie, caminando por un enemigo. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Siguiente. Otro día al partir sacó 2 denarios. Demasiados. Eso no es una exageración. Primero gastó su vino, su aceite, hasta rasgó su capa, su manto, lo cabalgó a su cabalgadura. Él también estaba cansado. Luego lo cuidó en el mesón. Al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios. 2 denarios en aquella época es mucho dinero, porque un denario era el jornal de cada día. Entonces, ¿qué pasa? Mucho dinero, 2 denarios, y sacó y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No solamente dio 2 denarios, en el caso que gaste más para cuidarlos, cuando me regrese, no está a entender,
el samaritano de esta parábola, el mesonero, no son desconocidos. Si fuera desconocido de crédito, nunca puede pedir algo. Cuídamela bien si gastes más. Cuando me regrese, yo te voy a reponer. Entre los dos hay una relación amistosa. Siguiente. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Aquí una pausa. ¿Cómo inició esta parábola? ¿Cuál fue la pregunta que causó que Jesús, repitiendo por una parábola, le respondiera? ¿Quién es mi prójimo? Ya, entonces, inició con una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo terminó esta parábola? ¿Quién es el prójimo del que cayó por mano de los ladrones? Entonces no podemos entender. Jesucristo en esta parábola tomó el lugar del intérprete de la ley en el lugar del hombre medio muerto. Porque la pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? Luego de referirle por una parábola, una pregunta, ¿quién te parece es el prójimo del que cayó por manos de ladrones? ¿En qué lugar Jesucristo, alegóricamente, inteligentemente, en esta parábola, en qué lugar puso el lugar del hombre que preguntó qué puede hacer para heredar la vida eterna? ¿En el lugar del buen samaritano? ¿Así ustedes interpretan? Literalmente, ¿en qué lugar Jesús lo puso? Está bien claro, en el lugar del que cayó por manos de los ladrones. ¿Quién te parece? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En el lugar de la persona de una condición vegetal, nada puede hacer para la salvación. Nada puede hacer para la salvación. Entonces, absolutamente nada es la respuesta. El hombre haciendo ¿qué cosa hereda la vida eterna? La respuesta, una respuesta absoluta, nada. Nada. Si tú eres capaz de poder hacer algo para la salvación, tú no eres salvado, sino tú eres el Salvador. ¿No es así? Eres Salvador. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta? ¿Haciendo qué cosa el hombre puede heredar la vida eterna? Nada. Entonces, en esta parábola, este hombre necesitado de la salvación, ¿qué hizo para ser salvo? Nada. Dejó que aquel a quien se burlaba de él, menospreciaba, lo prueba, lo desprecia, dejar que él me ayude, dejar que él se encargue de salvarme, echar su vino por mis pecados, es su sangre, echar su aceite, es el Espíritu Santo, vendar la herida abierta con su venda, es su ropa, su propia justicia. Entonces, él dejar que él derrame su sangre por mis culpas, por mis pecados, él me cubra con su justicia, él me mande su espíritu y cabalgarme a su cabalgadura, lo cual es símbolo de un siervo, un mensajero del Santo Evangelio, como cabalgadura del Cristo, porque el jinete no se ve para nosotros, solo se ve la cabalgadura, solo se ve el hombre quien trae el mensaje de buenas nuevas, pero el jinete, el señor de aquel mensaje no se ve, está montado, es el Jesucristo. La cabalgadura representa un anunciador, un siervo que anuncia las buenas nuevas. Sobre su cabalgadura lo cabalgó.
lo llevó al mesón. Ya que aparece el tercer lugar. En esta parábola del hombre asaltado aparecen 3 personas, 3 localidades. 3 personas: el sacerdote, el levita, el buen samaritano. 3 localidades: Jerusalén, Jericó, el mesón. El tercer hombre, Jesús, sin alguna duda, quien es capaz de poder amar a su enemigo, por quien se burla de él, menosprecia a él, señala a él, lo prueba, capaz de poder entregarse su propia vida por él, derramar su sangre por él, repartir su sustancia por él, sobre él mandar su espíritu, sin alguna palabra más. Solo es único digno, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Digan amén. Amén. Es el único digno de ser buen samaritanos. Porque Él dijo, vamos a ver San Lucas capítulo 6, versículo 35. San Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque eres benigno para con los ingratos y malos. Jesucristo, sobre esa enseñanza, el amar al enemigo, la ley dijo amar al prójimo, no maldecir al enemigo, amar al prójimo. Jesucristo, pero ¿qué dijo? No, amar al prójimo cualquiera puede hacer. Yo os digo, amar a vuestro enemigo. El único digno de poder amar al enemigo no es ser humano. Algunos que pertenecen a alguna agrupación religiosa puedan imitar solo la apariencia. Por dentro, odia. Algunos muy pocos hombres religiosos son capaces de poder imitar el amar al enemigo, pero en realidad el poder amar a los imposibles. Porque en su corazón cada día sentirá la hipocresía. Cada día oirá un ruido. Mátalo. Eres un hipócrita. Mátalo. Quizás alguien pueda imitar la apariencia, pero no tenemos ese espíritu nosotros. Quien realmente puede amar al enemigo desde adentro de su corazón, con todo su ser, con toda su alma, con todas las fuerzas que tiene, solo es Jesucristo. Por eso, un centurión romano, viendo la muerte de Jesús, hasta un malhechor, el centurión dijo, ciertamente eres hijo de Dios. ¿Por qué lo dijo? Porque él presenció muchas crucifixiones. Ningún hombre, ninguna mujer crucificados. Estar en la cruz crucificado, ¿qué significa? Supuestamente ya está ejecutado. Es un muerto, solo cuestión del tiempo. Entonces, ¿a quién ya temería? Ya siendo ejecutado, clavado, ¿a quién ya temería? ¿A quién acudiría a misericordia? Ya no. Por eso los hombres crucificados, ¿cómo terminaba ese centurión? Siempre había presenciado cómo termina, maldiciendo, injuriando a todas las autoridades, toda la potencia. Ni siquiera César de Roma ya respeta. Maldiciendo desde la cruz. Porque esta maldita sociedad nunca se acuerda de su culpa. Solo echa la culpa a la sociedad. Y esta maldita sociedad me ha sentenciado, me ha ejecutado esta ejecución. Entonces, maldice a todos, injuriar a todos.
Pero un centurión romano, 6 horas observa a Jesús. Ni un segundo, aunque sea del gemido de la boca de Jesús salió, injuriar a alguien, echar la culpa a alguien, quejarse, sino un gemido de dolor. Pero cuando él pronunciaba alguna palabra, era el perdón. Padre. Entonces el centurión romano estaba cerca de la cruz, podía oír. Por fin dice, ya va a maldecir a los sumos sacerdotes. Ahora él va a injuriar a los escribas, fariseos y saduceos, tal vez hasta César y Herodes, cuando se abría su boca. Con mucho dolor, Padre, perdónalos. ¿Por quiénes pide el perdón? ¿Quiénes lo han crucificado? Lo han pateado. Le han pegado, dado bofetada. Que sacudieron barba de Jesús. Cuánto dolor arrancar la barba. Dejaba sangriento. Tiraba la piedra y escupía a su cara. Perdónalos, porque ellos no saben, hacen lo malo, lo hacen en ignorancia. No los injuriaba, no los maldecía, aunque sea del gemido. Acudía misericordia de Dios, perdón. ¿Por qué él pedía el perdón? Porque alguien se tomó el lugar de ellos. Alguien por aquellos parásitos se daba su vida. Era él. Alguien derramaba su sangre por aquellos realmente para la vista de Dios menos que el parásito, aunque somos tan orgullosos. Se entregaba su vida. Yo tomé el lugar de ellos. Yo padezco en lugar de ellos. Basta, Padre. Con mi muerte, perdónalos. Toda la ira, toda la furia sea sobre mí. Para ellos, perdón. El centurión está viendo, eso no es un momento de hipocresía. Cuando una persona habla la verdad, cuando sentimos la veracidad, la verdad tiene el poder, pueda convertir, conmover el corazón. Cuando un mensaje muy veraz de la boca de Jesús, él sintió toda la veracidad. Cuánto amor, cuánta misericordia. Padre, perdónalos. Y luego, en último momento, ahora él va a insultar. Él ahora va a injurar. Miró a ellos, miró al cielo, su mirada traspasa los siglos. No solo miró la humanidad de su siglo, hasta nosotros miró. Y quiso dejar su última palabra. Consumado es. Todo es terminado. Yo me acabo con el pecado de ellos. Yo me acabo con la culpa de ellos. Consumado es. El centurión romano lo vio. Estaba asustado no solamente por el relámpago, el trueno y temblor. Muy conmovido. Totalmente sacudido. Y dejó una palabra. Ciertamente, este hombre es el Hijo de Dios. Según la leyenda cristiana, este centurión romano más adelante se convierte en un cristiano. Ya, hermanos, ¿quién es el digno, el capaz de poder amar a sus enemigos con todo su ser, con toda su alma? Aquí hay alguien puede imitar, pero hay alguien con toda su alma, con todo su corazón, ¿puede amar a su enemigo? Ninguno.
Ninguno. Entonces nosotros debemos ser como Él para heredar la vida eterna. Entonces el infierno sería nuestro destino final, porque jamás lo seremos. Es Jesucristo, sin alguna duda, el buen samaritano, el único Salvador, quien dio la salvación a la persona necesitada de la salvación. El buen samaritano es el mismo Jesucristo que a quien este altanero hipócrita intérprete le estaba probando. Entre tres, ¿quién te parece es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que usó de misericordia. No sé que este intérprete haya entendido el mensaje, pero por lo menos contesta: el que usó de misericordia, haz lo mismo, vivirá. ¿Qué significa? ¿Quién es mi prójimo? El que usó de misericordia, el que ahora puede usar de misericordia contigo, con este altanero hipócrita, el que capaz de poder perdonar, entregarse su vida por este hombre altanero hipócrita. Haz lo mismo. Si tú a mí me dejara que yo te salve, a mí me dejara que mi sangre sea derramada por ti, a mí me dejara cubrirte tu injusticia, tu hipocresía con mi justicia, obtendrá la vida eterna. Esta parábola en este siglo es una de las parábolas más mal interpretadas. Para finalizar, aquí encontramos el tercer hombre, Jesucristo. Aquí encontramos el tercer lugar. Según la parábola de Jesucristo prefirió, él refirió en la parábola: el mundo está compuesto por dos lugares, Jerusalén y Jericó. Jerusalén, símbolo de religión. El mundo está compuesto por la religión, ambiente religioso, ambiente secular, Jericó. En el mundo hay dos lugares, lugar de religiones, el ambiente religioso, el ambiente de secular diversión, de placer de la carne. Dos lugares. Pero el Salvador, Jesucristo, ¿a dónde lo llevó? A ninguno de los dos, sino aparece el tercer lugar, el mesón. No habla de su ubicación. El mesón. El mesón en la época de Jesucristo es totalmente diferente que el mesón de hoy en día, el hospedaje de hoy en día, albergue de hoy en día. No es un edificio, es un lugar donde se refugiaban los viajeros. Siempre contaba con una fuente de agua manantial, un pozo de agua. Y también lugar de protección, con un cercado, una entrada. A veces sobre una plataforma, algunas habitaciones, a veces ni siquiera habitación, sino una cueva, a veces solo carpa. Por lo tanto, el mesón no es un edificio. Mesón es un lugar de refugio de los viajeros. Entonces, aquí aparece el mesonero. Entre el samaritano y el mesonero podemos ver está establecida una relación de amistad y confianza. Si el buen samaritano representara a Jesucristo, la cabalgadura, el siervo quien anuncia el evangelio, aparentemente eres quien lleva a una persona a la iglesia. El mesón, sin alguna duda, símbolo de la iglesia. La Biblia que dice, Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23.
Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya aquí podemos ver, la iglesia no pertenece entre todas las cosas del mundo, sino sobre todas las cosas. La iglesia no es un edificio. La palabra, la iglesia en español, que provino de palabra griega, eclesia. Entonces la palabra eclesia son dos palabras compuestas, ek y kaleo, compuesta y se componen una sola palabra, eclesia, ek, ¿qué significa? De un lugar a otro lugar, o sea, sacarlos, salirse, kaleo significa llamado. Entonces, eclesia, ¿qué significa? La reunión de los apartados, salidos de un lugar, la reunión de los apartados. ¿De dónde? Del mundo de Jerusalén, Jericó, a un tercer lugar, llamados. ¿Llamado para qué? Llamados para ser santificado en Cristo Jesús, ser llamado santos. Según 1 Corintios 1, versículo 1 al 3, esto es el significado de la palabra iglesia, que proviene de eclesia, la reunión de los apartados para ser llamados. Pero la reunión de los apartados de Jericó, Jerusalén, para ser llamados en Cristo Jesús santos, santificados por la sangre del Señor Cristo. La iglesia, el mesón del buen samaritano, es la sombra de la iglesia. Aparentemente está en el mundo, pero no está en el mundo, sino sobre el mundo. La iglesia, la asamblea, la reunión, la congregación de los apartados, llamados por Cristo para ser santificado en Él, ser santo. Aparentemente esta asamblea, la iglesia no es una estructura del material noble, sino la asamblea, la congregación, aparentemente está en el mundo, pero no está en el mundo, sino sobre el mundo. El mesón es el tercer lugar, donde está el mesonero, quien conoce, reconoce y conoce al buen samaritano. Tiene una relación establecida de confianza y amistad. La mesón fuera la iglesia. ¿Quién sería el mesonero? A quien Cristo repartió don como pastor para perfeccionar, para el servicio de perfeccionar al cuerpo de Cristo en la iglesia, para apacentar y pastorear al rebaño del Cristo. El pastor no es señor de la iglesia, no se equivoque. Es un servidor. Da un servicio para perfeccionar al cuerpo del Cristo. Amén. La cabalgadura, símbolo de mensajero del Santo Evangelio. En algún sentido soy la cabalgadura del Cristo. En algún sentido soy un mesonero, pero inútil. No tan bueno, inútil. Esa es la misión. En el mesón haya amor del buen samaritano. Todos de ustedes, según mi punto de vista, gravemente, son salvados, pero gravemente heridos. Todos están vendados. Algunos en la cabeza. En el mundo Satanás golpea mi cabeza, yo mi brazo.
Yo siempre andaba por ahí, mi pierna rota. Entonces. Pero ¿dónde hay el amor del buen samaritano? Nos protege, nos cuida, nos perfecciona de algunas heridas que hemos traído del mundo. Hermanos, yo me siento muy agradecido y con el Señor y también por su administración, siempre por medio de su iglesia y sus siervos. Cada siglo Él cabalgando a sus siervos. Eres el jinete invisible, pero cabalgando a sus siervos. Llega a diferentes lugares. Al encontrar persona asaltada, los cabalga a su cabalgadura, trae a su mesón y saca 2 denarios. Tradicionalmente 2 denarios. Interpretada. El primer denario, símbolo del evangelio, la salvación, la evangelización, que al mesonero, a la iglesia, Cristo entregó un primer don, el don del evangelio. El segundo don, segundo denario, para cuidarlos. Para cuidarlos. Entonces, Cristo entregó 2 denarios a su iglesia, a sus siervos. Entonces, bajo el efecto de 2 denarios, mi vida hasta ahora ha sido muy feliz. Sigue siendo muy feliz. Soy muy feliz en medio del mesón de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mesón encuentro mis colegas de diferente forma asaltados. Tú, ¿a qué kilómetro de Jerusalén fuiste asaltado? Yo a 1 kilómetro, yo a 100 metros, yo casi a 26, a punto de Jericó, en 80 años de mi vida, yo en 15 a 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Quién asaltante de golpeo? Es un tipo, ese asaltante yo también lo conozco, él también me dio una bofetada a mi persona. En el mesón tanto amor, tantas misericordias. Y glorifico al Señor. Ustedes también vivan agradeciendo al Señor por su iglesia, por los siervos. Sean bien protegidos y conservados. Hoy hasta aquí compartimos. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón.